Bendiciones de Jesús para todos aquellos que creemos en su palabra, que creemos en la salvación. Soy un misionero que vive en Brasil desde 1984. Viajo todos los años, por la gracia de Dios, a Chile. Y me quedo 2 meses en Chile. Bueno, estoy muy preocupado por la situación política que hay en Chile en estos momentos. Estoy esperando ansiosamente la oportunidad de viajar ahora en enero a Chile y poder aprovechar en esa oportunidad de predicar el Evangelio como lo hago todos los años. Pero lo que pasa es que la preocupación es tan grande que me ha hecho hacer este video, porque veo que en Chile hay una batalla campal en las calles, un odio muy grande, un descontento muy grande, y yo como buen cristiano no me gusta meterme en las cuestiones políticas, pero como ciudadano obviamente que tengo que dar mi opinión, pero no la voy a dar de forma personal, sino que la voy a dar en la palabra de Dios. Por eso les quiero leer a ustedes aquí en Romanos capítulo 13, que dice así la palabra de Dios. Y hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En estos 2 versículos hay una revelación tremenda de Dios, como ustedes mismos la pueden escuchar, donde nos dice a nosotros, los ciudadanos, que nos sometamos a las autoridades. Bueno, la autoridad, explicando ahora, es de Dios. Ahora, los componentes, las personas que ejercen la autoridad, pueden ser de Dios o no, porque hay autoridades repartidas por el mundo entero. Hay autoridades, presidentes, gobernantes, ¿cierto?, reyes, todo tipo de líderes en países que no son cristianos, y no por eso nosotros los cristianos deberíamos obedecerle. La autoridad es de Dios. Ahora, los que ejercen esa autoridad deberían estar sometidos a Dios. Pero vemos que en Chile y en otras partes del mundo, la mayoría de los líderes no se han sometido a la autoridad de Dios. Primero la autoridad de Dios, después el que ejerce la autoridad como hombre debería estar sometido a la autoridad de Dios. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque si los gobernantes en Chile, no metiéndome en política, estuviesen en la autoridad de Dios, no se tendrían los problemas que se están teniendo hoy en día, en donde no parece más una nación libre, democrática, sino que parece una nación en estado de guerra, una nación oprimida. Debemos nosotros, los ciudadanos y los cristianos, someternos a las leyes que hay en cada país. Pero cuando se levantan leyes contra la moralidad, contra la palabra de Dios, bueno, entonces como ciudadanos y como siervos de Dios también no debemos someternos a las leyes que son contra la voluntad de Dios, porque de lo contrario estaríamos actuando, estaríamos viviendo contra todos los principios que están escritos en la Biblia. Y con eso nosotros nos estamos poniendo contra el Señor Jesucristo, por aquel que nosotros tenemos fe, ¿cierto? Y Él por nosotros también dio la vida para que así todos estemos separados del mundo inicuo y estemos, ¿cierto?, reservados y apartados y guardados para la salvación eterna. Así sigo leyendo, mis hermanos, en el versículo 3 aquí, que dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Entonces
el que gobierna tiene que estar contra el mal y contra el malo, no contra la población civil. Y la población civil tampoco tiene que estar en las garras de Satanás, destruyendo, robando, matando. O sea, debemos colocar tanto parte nosotros los ciudadanos como también los gobernantes para hacer el bien. De eso se trata. Y ahora sigo leyendo para ustedes. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, así debería actuar aquel que gobierna. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, si tú te comportas mal, si tú robas, matas, destruyes, vandalizas, saqueas, haces lo malo, bueno, el que gobierna podría tomar la espada, o sea, las armas en la mano, para reprimirte, para pararte, para que no hagas más daño. O sea, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo aquí? Gramaticalmente, verbalmente, la podemos entender. Nadie es tan ingenuo para no entender la palabra que se está diciendo aquí. Y la reflexión que se está haciendo, tanto el gobernante como los gobernados, los ciudadanos, debemos hacer el bien y someternos a Dios. Y si no hay un sometimiento a Dios, entonces tendremos las consecuencias nefastas de lo que está viviendo nuestro país hoy en día. Yo desde aquí, desde Brasil, veo toda esa vandalización, toda esa destrucción que está viviendo nuestra nación, y me quedo triste. Y he sentido la necesidad de poder comunicarlo a través de este video a todos ustedes. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos una conciencia en Dios, de Dios. Debemos pensar como Jesucristo nos ha colocado sabiduría. No debemos pensar como las personas que están sin Dios y largadas por el mundo, por ahí. Porque sigo hablando aquí en Romanos capítulo 1, una palabra tremenda. Yo creo que la mayoría de ustedes la conoce. Deben haber gente que son hasta ateas que me están escuchando y deben haberla leído, deben haber tenido la oportunidad de escuchar esta palabra o de también haberla leído. Así dice esta palabra en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, por no colocarse en las manos de Dios, su mente quedó confusa. Está confusa la mente de todos aquellos que destruyen, que matan, que roban. Y no digo de la gente que está solamente protestando. Lo digo de los líderes, porque abandonaron a Dios, reconocieron leyes que no son de Dios. Y ahí le está llegando el castigo ahora. Porque tienen la mente entenebrecida. Profesando ser sabios, se hicieron necios, creyendo que tienen la razón, que pueden hacer todo a través de su propio raciocinio, no invocando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el resultado. Ahí tiene el resultado. Y vendrá peor para la nación si no se arrodilla y se coloca en las manos del Señor Jesucristo. Y dice aquí, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedes y de reptiles. Queriendo decir así, que esa condición del hombre animalizada, bestializada, equivale a esas aves y cuadrúpedos y de reptiles. Queriendo decir que la condición del hombre está en una moralidad animalizada.
Eso es lo que está diciendo aquí. No es porque alguno no adore algún tipo de animal o algún tipo de imagen, sea idólatra, no va a estar en la condición animalizada que está describiendo aquí la palabra. La palabra está diciendo aquí que los hombres se amaron más a sí propios, a sí mismos, porque están en una conciencia mundana y propia, en sus propios pensamientos. Y así se transformaron en esas aves, en esos cuadrúpedos, en esos reptiles inmundos, ¿cierto? En esa condición están aquellos que no obedecen a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, o sea, creyendo más en el hombre, en sus propios raciocinios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, y dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, no se quejen, si viene castigo, no solamente sobre las personas que cometen este tipo de extravíos, este tipo de pecados, este tipo de barbaridades, de bestialidades, sino que también sobre toda la nación que ha reconocido a través de sus líderes, a través de sus entidades, ¿cierto?, gubernamentales como el Congreso y otras tantas, hombres que han aparecido por ahí, ¿cierto?, y entidades que han aparecido por ahí, han reconocido las leyes contra la palabra de Dios.